buenos días con todos y con todas y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de la Hora SUNAS. En esta ocasión tenemos un tema sumamente importante como en los anteriores respecto a la cuota familiar en la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, avances y desafíos, ¿no? Cabe recordar que como SUNAS nosotros tenemos la competencia en aprobar la metodología para el cálculo del establecimiento de la cuota familiar. Esto ha sido aprobado por la SUNAS y en esta ocasión vamos a ver cuál ha sido este avance o cuáles son estos avances que hemos tenido en el marco de la implementación de esta metodología, la asistencia también que hemos podido dar. Y en esta ocasión tenemos una labor importante, un brazo importante en cuanto a la colaboración interinstitucional en el sentido con la cooperación internacional. Estamos hablando de la cooperación Water for People, que juntos tenemos un convenio con ellos, justamente para poder fortalecer estos lazos y entre ambos poder avanzar en este gran desafío que tenemos en la asistencia y en la implementación de esta metodología. Para esta ocasión, quiero invitar, por favor, a Julio Guzmán, que tiene a cargo justamente la ponencia de este tema, y él nos va a contar más o menos, ¿no?, cuáles han sido estos avances a partir desde el punto de vista de la cooperación internacional. Antes de poder dar paso con Julio Guzmán, quiero un poquito señalar su perfil. Él cuenta con estudios de maestría en salud pública y desarrollo humano. Cuenta con 14 años de experiencia laboral, tanto en entidades públicas y privadas. Él es especialista en gestión, implementación y monitoreo de programas y proyectos de desarrollo de cooperación internacional. Asimismo, cuenta con experiencia en procesos sociales y educativos para proyectos de agua, saneamiento y salud pública, ¿no? Él actualmente se desempeña como oficial del programa de gestión social en Water for People. Entonces, con esta antesala, por favor, quiero pasar adelante. Julio, bienvenido y por favor, puedes tomar la ponencia. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Para nosotros es una gran oportunidad de poder compartir esta presentación, sobre todo el tema de la experiencia que hemos venido implementando conjuntamente con SUNAS. Vamos un poco a comentar sobre qué significa el tema de la cuota familiar y cómo ha ido generando impacto y ha ido generando procesos de sostenibilidad durante todo este proceso de implementación a la fecha. Entonces, para este tema hemos preparado una presentación que me permitan un poco compartirles. Por favor, ¿me confirman si se puede ver en la pantalla? Sí, sí se ve, Julio. Adelante. Okay, muy amable, muchas gracias. Les comentamos. El tema de la cuota familiar en los servicios de sostenibilidad viene desde una mirada de la sostenibilidad para lo que es la prestación de servicio en ámbito rural. Hemos tenido algunos avances, pero queremos contarle en esta oportunidad sobre todo el tema de la experiencia que hemos desarrollado desde nuestra intervención en Water for People en los distritos que hemos venido implementando. Estos distritos están en Reque, en Lambayeque, están en Asunción, en la provincia de Cajamarca, y en Cascas, en la provincia de Gran Chimú, La Libertad. Un poco para esta implementación quería comentarles cómo es que empezó desde la implementación de la cuota familiar, desde la normativa que sale a finales de 2018, cómo es en qué contexto nos encontramos y básicamente cómo es que hemos implementado y esto ha generado algunos procesos sostenibles. Un poco comentarle de contexto, ahorita estamos trabajando con 101 organizaciones comunitarias que son prestadoras de servicio de saneamiento rural, están distribuidas en los 3 distritos. Al inicio, antes de tener esta normativa, teníamos algunas situaciones un poco complejas, por ejemplo, teníamos algunas dificultades, sobre todo al momento de llegar a las organizaciones, y estos iban un poco pensadas más en poder que las organizaciones puedan cumplir y puedan garantizar una adecuada prestación del servicio. Estas dificultades estaban plasmadas básicamente en la aplicación de la cuota familiar y que esta no permitía garantizar todos los gastos o los insumos necesarios para garantizar toda la sostenibilidad financiera, el tema de garantizar la calidad de la prestación del servicio. Además, no todas consideraban dentro de este recurso como parte importante de la prestación de servicio o el peso que le daban dentro de los recursos que
recaudaban no estaba enfocado básicamente en pensar en que los recursos que se necesitan iba a estar centradas en garantizar la calidad de la prestación del servicio. Además teníamos limitaciones con el equipo de las áreas técnicas municipales porque habían pocas asistencias técnicas, sobre todo porque no había claridad sobre todo este proceso que se sigue en tema de la prestación del servicio y sobre todo en garantizar la sostenibilidad a través del recurso financiero que garantiza la prestación del servicio. Y finalmente, en las áreas técnicas municipales teníamos dificultades porque aún no priorizaban este tema como parte de su programación de actividades dentro de sus actividades. Entonces, eso implicaba todo un conjunto de retos que definitivamente había que mejorarlo. Entonces, con la llegada de la normativa, la 028 en el 2018, entonces empezamos a abordar como una gran oportunidad y oportunidad que se fue plasmada en algunos avances que quisiéramos compartirles. Estos avances estaban básicamente porque una vez que tuvimos ya la normativa, empezamos a revisarla, empezamos a documentarnos, empezamos a investigar y un poco a tener algunas reuniones con nuestros aliados, en este caso SUNAS, mirar básicamente en nuestros distritos de prueba, que son Asunción, en Cajamarca, Cascas en La Libertad y Reque en Lambayeque. Estuvimos revisando mucho estos documentos y un poco para poder traducirlos y un poco mirar cómo es que esto garantizamos durante toda su implementación, el fortalecimiento de capacidades, miraríamos cómo es que se iba a traducir básicamente a implementarlo. Y pasó que diseñamos y validamos una metodología que está centrada básicamente en fortalecer las capacidades de una ruta, pero que no solamente era para poder garantizar la fijación del valor de la cuota familiar haciendo uso del proceso mismo metodológico que se plantea en la normativa, sino también encerrar todo este proceso que busca más garantizar todo el proceso sostenible de esta implementación, es decir, en la aprobación de la cuota familiar. No solamente llegar en una cuota familiar fijada, sino también que esta cuota familiar se asegure en una aprobación. Esto fue diseñado y validado en campo juntamente un trabajo conjunto con la ODS Cajamarca y en el distrito principalmente de Asunción. Y esto además fue una vez validado y este documento y esta experiencia fueron replicadas en el distrito de Cascas y en Reque. Esta un poco para poderle entrar en contexto sobre qué significa hablar de una ruta para fijar y aprobar la cuota familiar, implica un proceso de fortalecimiento de capacidades al equipo del área técnica municipal, donde conocemos todas las herramientas, todos los insumos que son necesarios para poder trabajar con las asistencias técnicas hacia las OCEs, y esto implicaría un trabajo de organización, de conocer bien el trabajo, que eso era un punto principal, de poder saber desde un inicio, de tener un equipo empoderado, un equipo que pueda ayudar a hacer la asistencia técnica, que podamos organizar un proceso de planificación, un proceso que garantice cómo está nuestra zona de intervención, cómo es nuestra implementación, cómo es que como área técnica municipal o como facilitadores de este proceso de implementación aseguramos toda la ruta que se implicaría para poder organizar nuestro trabajo, si vamos a sectorizar, si vamos a usar mecanismos que ayuden mucho a fijar la cuota familiar y hacer todo el proceso que implica la aprobación que se requiere. Ya en la socialización, ya en el desarrollo de las asistencias técnicas, elaboramos dentro de esta ruta que fue diseñada y validada en campo, elaboramos algunos instrumentos que implican todo un proceso metodológico que ayudan a fijar toda la parte conceptual, toda la parte de trabajo de educación para adultos, y se genera toda una herramienta que sale a poner en práctica dentro de en los 3 distritos que se están implementando. Este documento se llama un guión metodológico para poder implementar la cuota familiar, y eso ayudó mucho a todo el tema de empoderar
a los consejos directivos en saber, en tener herramientas, en poder conocer cuál es la importancia de poder saber sobre el proceso mismo de fijar el valor de la cuota familiar y recursos que tengan para poder aprobar la cuota familiar. Ya en la actualización de la cuota familiar también hubieron algunas herramientas que trabajamos conjuntamente con Cajamarca, sobre todo en la actualización o en la mejora de algunos simuladores que ayudaban enormemente a poder acortar algunas complicaciones que tenía misma la normativa, sobre todo cuando entraban el tema de hacer los cálculos, un poco como está dirigida a que estas organizaciones puedan fijar el valor de la cuota familiar, pues necesariamente habían una pequeña complicación, sobre todo al momento de hacer el cálculo. Entonces, sobre todo en eso, contextualizamos una herramienta que ya en una versión inicial lo tenía SUNAS, pero también ayudamos un poco a que esta herramienta pueda un poco más contextualizarse, sea más accesible y esto ayudará un poco más a fijar la cuota familiar. Y finalmente, como un punto importante, que se terminara todo este proceso en asegurar que este valor tenga una cuota familiar que esté aprobada, pero que también busque procesos de empoderamiento, que tengan tanto involucramiento desde el equipo quien está haciendo la asistencia técnica, en este caso trabajamos fuertemente con el área técnica municipal, donde tengan las herramientas y tengan insumos necesarios para poder garantizar la aprobación, puedan dar la asistencia técnica y puedan juntamente participar en las asambleas, puedan ayudar a aprobar la cuota familiar. Y también al Consejo Directivo, una vez pasado con todos los procesos, toda esta ruta, tengan todos los insumos para que puedan tener información suficiente y necesaria y entrenada para poder dar un buen sustento dentro de la Asamblea General. Entonces, en este último punto también tuvimos una herramienta que llamamos también un guión metodológico que sobre todo ayuda un poco a poder organizar esta reunión y poder un poco sensibilizar a los asociados para poder conocer sobre todo el valor mismo de la importancia de una cuota familiar y que esto sea aprobado en asamblea. Entonces, principalmente, en este momento es uno de los principales avances que se ha tenido en tener una ruta para fijar y aprobar la cuota familiar, estableciendo fortalecimiento de capacidades en cada uno de los actores involucrados y que se tengan herramientas que ayuden no solamente a la actualización, sino también que ayuden a la aprobación y que esto garantice básicamente la implementación de la cuota familiar. Definitivamente esto no termina acá, sino siguen algunos aspectos mucho más adelante que vamos a compartir. Entonces, además, luego definida esta ruta y replicada en los distritos de Casca y Reque, definitivamente tuvimos algunos resultados. Estos resultados implicaban uno de los aspectos que llamó mucho la atención en cuestiones de avances, sobre todo en temas de cuánto, de todas las organizaciones, cuánto empezamos ya a poder fijar la cuota familiar. Entonces, usando todo este proceso metodológico, con todos los equipos de las áreas técnicas municipales fortalecidas, con las organizaciones ya que conozcan todo la importancia de la cuota familiar y además que se generen información, no solamente que empiecen a calcular la cuota familiar, sino también que conozcan de dónde parten. No parten desde una concepción de que voy a implementar mi plan operativo solamente con lo que se me ocurra, sino parten de una información, de un diagnóstico preliminar que se hace a su sistema de agua y saneamiento, que manejen y que miren sobre esas condiciones, prioricen sobre qué es lo que se va a trabajar en adelante. Entonces, a partir de eso y conocer en realidad y sincerar todo el valor de la cuota familiar, empezaron a comprender y empezaron cada vez a implementarse y a asistir dentro de una estrategia articulada desde el área técnica municipal, con la conformación de equipos, con el fortalecimiento de capacidades a los equipos, y esto implicaba todo un despliegue importante para poder asegurar a la fecha tenemos un 96% de organizaciones que fijaron la cuota familiar. Pero además,
de ello, un dato importante es que con toda esta ruta metodológica ayudó enormemente a poder que estas organizaciones que hayan fijado el valor de la cuota familiar hayan aprobado este valor. Entonces, a través de las asistencias técnicas, de la participación de uso de uso metodológicos educativos que ayudaron un poco a organizar, a sensibilizar a las familias en asamblea, pues ayudamos un poco a las organizaciones comunitarias junto con el equipo del área técnica municipal a que estas organizaciones puedan, en asamblea, puedan ser aprobadas. También entramos, que era importante dentro del sinceramiento del valor de la cuota familiar, eran recursos que implicaban en muchos de ellos el incremento, pero también saber que este incremento estaba sustentado en generar el valor y garantizar la prestación de servicio. En el promedio, y que resaltamos en el distrito de Cascas, que el promedio estaba entre 2 soles a 2 soles 90 aproximadamente, se logró incrementar dentro de este proceso de implementación a 4 soles 30, que era como promedio, algunas incrementaban a 6, a 8, pero en promedio tuvimos 4.3, que consideramos que es un logro importante, porque ya este incremento y aprobada significa ya un manejo, una concientización mucho más fuerte de lo que implica el manejo, el que todos los involucrados, tanto las familias, los usuarios, los asociados, los directivos, las áreas técnicas municipales conozcan y valoren la cuota familiar como un elemento importante dentro de la sostenibilidad de la prestación del servicio. Otros resultados que tenemos, como le mencionaba al inicio, tenemos una ruta metodológica que asegure la fijación y aprobación de la cuota familiar, que esto ha sido validada, ha sido replicada en esos distritos, validada en institución como la OS Cajamarca y replicada en Cascas, en La Libertad y Reque, en Lambayeque, con sus contextualizaciones, tanto para zona de sierra como parte periurbana o zona rural en toda la parte de costa. Esto también tenemos un video que implica un resumen de toda esta ruta metodológica, y esto es un aporte que conjuntamente con las ODS ayudaron a tener esta ruta de fijación y aprobación de la cuota familiar. Estos también tenemos 2 guiones metodológicos que refuerzan esta ruta metodológica, pero también aseguran procesos de sostenibilidad en las miras de poder garantizar toda la parte, no solamente en fijar el valor de la cuota familiar, sino que implica un proceso de poder empoderar a los actores, empoderar a los equipos de las municipalidades para saber cómo hacer una asistencia técnica, qué paso voy a seguir, qué herramientas, qué recursos voy a necesitar, cómo me organizo, y eso asegura un poco el uso de estos guiones metodológicos que aseguran desde la fijación de la cuota familiar, como también de la aprobación de la cuota familiar. Y finalmente, a nivel de estos resultados, tenemos esos 3 equipos que manejan más allá de la normativa, manejan los recursos que son necesarios para poder fijar el valor de la cuota familiar, teniendo como eje la normativa 028, que implica todo un sinceramiento y la adecuación en cada uno de sus contextos, cómo aseguran una cuota familiar que garantice la prestación de los servicios y que los actores involucrados durante todo este proceso aseguren mucho la implementación de garantizar una cuota familiar que sea adecuada y que se garantice la calidad de la prestación del servicio de saneamiento. Algunos datos importantes que que queremos compartirles es que dentro de este proceso de guía de implementación y toda la experiencia, desarrollamos juntamente con el área de la DAP en SUNAS una sistematización que he querido tomar algunos elementos que son necesarios dentro de un análisis de percepciones, y que tenemos 3 actores importantes, y que en este estudio de sistematización menciona a nivel de usuarios, que es importante mirar sobre todo la parte de que los usuarios reconocen, mientras más reconozcan toda la parte de que conozcan cuál es el proceso
de producción del agua, cuál es la ruta que sigue del agua hasta llegar a sus viviendas, y conozcan toda la parte de operación, mantenimiento, que miren mucho más allá de solamente que es un pago para poder cubrir algunos gastos, que conozcan en qué se están gastando. Eso implica un mayor apropiación, mayor responsabilidad, y los aportes que se generen dentro de la recaudación de fondos para la cuota familiar. Esto implicaría un manejo de aprobar una cuota familiar al momento de que sea requerida, de pagar puntualmente esta cuota familiar, y que esto implique mayores responsabilidades dentro del mismo requerimiento de las tareas que siguen durante todo el año, ya sean las actividades de operación, las actividades de limpieza que se convocan en trabajos comunales que se involucren básicamente en eso. Entonces, en la experiencia nos hablaban de que hubo momentos en que los consejos directivos invitaban a los usuarios a poder hacer todo el recorrido de su sistema para poder conocer cuál es el recorrido que hace y por qué se necesita hacer tener una cuota familiar que garantice todo el recorrido, que asegure que el agua que llegue a sus viviendas y sea de manera eficiente y continua en las horas que sean necesarias para poder asegurar todas sus actividades diarias. Entonces es un poco de la mirada del usuario, que reconoce. Mientras más conozca su sistema, tiene mayores compromisos. Dentro de las organizaciones comunales, ellos mencionaban dos aspectos importantes. Uno es que si se sienten fortalecidos dentro de los procesos de la fijación de la cuota familiar, con todo ese proceso metodológico que habíamos mencionado y que ayudaba un poco a fortalecer las capacidades, entonces ellos llegaban con mayores capacidades para el momento de poder fijar el valor de la cuota familiar, y que esto tenía insumos para poder sustentar en la asamblea. Esto genera compromiso, genera empoderamiento, pero también genera transformación al poder transmitir dentro en las asambleas, poder hacer un mensaje de convencimiento con todos los elementos que puedan sustentar y ayudar a poder garantizar la cuota familiar que ésta sea aprobada en asamblea. Además, ellos reconocen de que el operador es importante dentro de este proceso de asegurar la prestación del servicio, pero que este operador sea capacitado, pero también que sea remunerado por ello dentro del mismo ejercicio de la cuota, al momento de fijar el valor de la cuota familiar. Implica reconocer un gasto, un valor, un monto para poder asegurar el trabajo de la prestación de servicio en toda su magnitud. Entonces, eso, dentro de la experiencia y la percepción que ellos tienen, recogimos esos dos aspectos a nivel de organización económica. Y por el área de área técnica municipal, encontramos que estas áreas técnicas municipales reconocen que el documento técnico de la normativa, pues tiene elementos suficientes y necesarios, pero que también dentro de poder hacer el recorrido de los 5 momentos de la ruta establecida, definitivamente eso ayudó enormemente a poder comprender, a poder entender cuál es el mismo mecanismo de poder saber qué recursos necesito, qué información voy a requerir, cómo me preparo, en qué tiempo, en qué meses son necesarios para poder asegurar que la cuota familiar sea actualizada, sea fijada, pero también sea aprobada. Esto genera mayor compromiso, y dentro de esto también en las tres áreas técnicas municipales implicamos que tenían ya programada dentro de su plan operativo. Entonces implicaba una organización, una asignación de recursos, tanto de financieros, de dinero, como también logísticos, para poder asegurar toda la parte de implementación de la cuota familiar y la asistencia técnica que se asegure dentro de la implementación de la misma de la cuota familiar. Algunos resultados que queríamos mostrarlos, esto lo he sacado del DATAS en sus últimos reportes, un poco para mirar cómo es que estos resultados estaban reflejados mirar en cómo es que
los logros pueden estar también reflejados en también los reportes que se hacen a través de esta plataforma, que también implica mucho el manejo de asegurar que la implementación de la cuota familiar se asegure en los gastos y dentro de una programación establecida que está definida en el plan operativo anual de las organizaciones comunales. Entonces, esto implicaba de que aseguren su infraestructura, de que tengan un operador, tengan un grafitero, y además que tengan su sistema de cloración y que este sistema de cloración lo estén utilizando, estén actualizando y que esto pueda garantizar la prestación de los servicios, además de otras información que pueda complementar el tema de la continuidad, el tema de asegurar el tema de rendición de cuentas, que implicaba todo el manejo mismo de la prestación misma del servicio. Eso es un poco para el tema en el Distrito de Asunción, que mantenemos algunos datos que manejan un poco, sobre todo que esté reflejado la implementación de la cuota familiar en su infraestructura, en su manejo, en la gestión, en algunos indicadores sensibles que miren sobre todo el tema de la calidad de la prestación de servicio. Asimismo tenemos en el caso de Cascas también algunos avances importantes que miran un poco el estado de la infraestructura, cómo es que están en su gran mayoría están en buen estado. Tenemos algunos irregulares y algunas que están colapsados por el mismo hecho de algunos fenómenos que pasaron anteriormente y que forman parte de la mejora de la inversión que es del gobierno local. Al igual que son asignadas personas que son dedicadas para hacer la operación y el mantenimiento y de los servicios de agua y saneamiento, pero también que cuenten con sistema de cloración y que todavía hay algunas cosas que se están limitando, el tema de si están realizando la cloración. Entonces, encontramos algunos avances interesantes cuando comparamos estos datos a nivel locales como regionales y nacionales. Lo mismo tenemos en el caso de Reque, igual el estado de la infraestructura tenemos que está en buen estado y en regular algunas que cuentan con operadores que aseguran mucho la prestación del servicio y que cuentan con sistema de cloración cada una de ellas y que estas realizan la cloración. Bien, tenemos algunos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, una de las cosas importantes es que, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que la actualización de la cuota familiar y su aprobación implicaba una actualización fuerte, pero que también tengan una política de cumplimiento que tenga que ver con que esto se pueda desarrollar dentro de la misma programación del área técnica municipal y las OCEs. Si bien tenemos ahora una normativa, esta normativa se desarrolla durante todo el año y al ritmo que tienen las áreas técnicas municipales o las asistencias técnicas que reciben las OCEs, pero que estas también deben ser como a través de unas políticas de cumplimiento o de estímulos que puedan ayudar a que la cuota familiar con procesos metodológicos, educativos, puedan asegurar la actualización y la aprobación de la cuota familiar dentro de una programación establecida que ya los dice la normativa, pero que puedan quizás sumarse a través de otros estímulos que puedan asegurar toda la implementación. Entonces, quizás esto podría ayudar un poco a que este valor de la cuota familiar y su aprobación tengan un proceso mismo de cumplimiento desde la misma asistencia del área técnica municipal como las organizaciones comunales. Otro reto importante, sobre todo, es el tema de la valoración social y económica de los servicios de saneamiento. Acá sí es un tema fuerte porque cuando establecimos una ruta, definitivamente en el último paso, que era desarrollar todo un proceso metodológico para poder sensibilizar a la población, fuimos conscientes de que esto finalmente no terminaba de convencer a todos los asociados en poder decir, ya, hacemos un cambio, pero por propia
conocemos ya la razón para poder asegurar que esta cuota familiar pueda ser aprobado, sino que implicaba un proceso mucho más atrás de poder trabajar con las familias para poder reconocer sobre el tema de la valoración del agua como recurso, pero más allá del agua como recurso mismo, del servicio mismo de los que reciben tanto de agua. Bien, comentábamos un poco sobre el tema de la valoración social y económica, sobre todo aspectos que se tenga que trabajar. No es suficiente en las asambleas para poder definir, si bien dentro de la ruta hemos establecido que este punto es importante para poder terminar de asegurar la implementación de la cuota familiar y que esto genere el impacto en tener un recurso que asegure la sostenibilidad de la prestación del servicio, pero que además que esto requiere un trabajo mucho más atrás del valor del trabajo en las familias y que genera quizás un proceso mucho más organizado, mucho más programado desde el área técnica municipal en generar este valor, reconocer y trabajar sobre todo en el tema del valor social y económico y que se genere esta cultura del agua sobre todo para garantizar la valoración social y económica de la prestación de servicio en ámbito rural. Entonces, eso implica mayores desafíos que requieren mucho, a través de un trabajo mucho mayor, ¿no? Entonces, mucho mayor que este tema, al momento se visualiza, al momento de tener una respuesta de la comunidad sobre una cuota familiar que es un servicio que reciben. ¿Qué pasó cuando una familia recibe servicios de luz? Lo pagan. ¿Qué pasa si reciben servicios de celular? Porque hay una necesidad. El agua también es una necesidad del servicio que reciben, pero algo está pasando durante todo este proceso y hay que trabajar. Y por eso, por lo tanto, hay un reto fuerte sobre este tema de la valoración social y económica de los servicios de sanidad. Otro reto importante es lograr que las organizaciones comunales puedan actualizar y aprobar de manera anual, sobre todo, ellas mismas. Entonces, eso implica que las OCE puedan tener con todos los recursos necesarios y que cada vez estas puedan programarse de manera eficiente y que tengan recursos, instrumentos y herramientas para que puedan garantizar la fijación de manera efectiva, pero también puedan tener algunos recursos que puedan garantizar la aprobación de la cuota familiar. Entonces, hay que superar todo este tema de la aplicación de fórmulas a través de otros recursos, de repente manejo de algunas herramientas tecnológicas que puedan manejarse dentro de los mismos recursos que tengan a través de celulares o equipos que puedan ayudarse a poder cerrar esta dificultad que se tiene. Al momento de fijar la cuota, el valor de la cuota familiar, hacen todo el proceso reflexivo de tener un diagnóstico, priorizan, elaboran su POA, pero al momento de tener el valor, ahí se complica. Entonces hay que ayudar ahí sobre todo poder cerrar esa parte que nos establece la normativa, pero con herramientas que puedan ayudar a tener insumos suficientes para la cuota familiar. Bien, y después monitorear la implementación del plan operativo anual en la SUCES. Este es un reto mucho mayor, que implica quizás ya dentro de las responsabilidades, tenga mayores responsabilidades a través de otros actores como el área técnica municipal, de que no solamente ya tenemos una cuota familiar fijada, ya tenemos una cuota familiar aprobada, pero que también esto se vea reflejado en el cumplimiento de su plan operativo anual, que implique fuertemente el que asegure la cuota familiar, asegure que los que se ha priorizado sea un gasto efectivo y a través de los reportes también del rendimiento de cuentas que hace la OCE pueda plasmar el cumplimiento de lo que se establecía en el plan operativo anual. Esto aún todavía tenemos algunas limitaciones en que el área técnica municipal todavía no completa todo este proceso de acompañamiento, de ir monitoreando. Entonces eso implica mayor reto sobre todo este tema de que asegure la implementación del plan operativo anual para asegurar la sostenibilidad dentro de este proceso mismo de la cuota familiar que se tenemos. Entonces,
Además, nosotros queremos un poco compartirles de que ya en la última parte de esta presentación tenemos poco pensadas dentro de la idea de tener, ayudar a generar herramientas, y esta idea salió luego del proceso de validación que tuvimos con la ODS Cajamarca. Salió una idea de poder tener una herramienta que de manejo, ya de manejo de la OC, pero que tengan como un aplicativo móvil que asegure solamente asegure esta parte de hacer el cálculo de manera sencilla, y que esto pueda ayudar a que la OCE pueda manejar y ir cerrando poco a poco abasteciéndole de algunas brechas, de algunas herramientas que generen la cierre de brechas al momento de calcular. Entonces eso para nosotros fue una idea y la plasmamos a través de un proyecto que tiene este nombre, que es un aplicativo móvil, que es una herramienta tecnológica que se estamos ya iniciando, y que esto promueve la sostenibilidad, de todo el tema de la gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, y que va a estar desarrollado en el distrito de Cascas, La Libertad, Asunción, Cajamarca y Riquelme, Lambayeque. ¿Esto qué implica? Ya hemos iniciado en octubre este proceso de reuniones de trabajo, donde, ¿qué implica? Vamos a desarrollar un aplicativo móvil que sea de manejo de las organizaciones comunales, que sea sencillo, práctico, intuitivo, pero que garantice dentro de su utilidad o del uso, dentro de la practicidad, lo sencillo, intuitivo, que garanticen dos cosas. Uno, que te permita luego el proceso de sensibilización, luego el proceso de fijación, de la priorización de temas o de actividades que me garantice la prestación del servicio, tenga al momento de fijar el valor de la cuota familiar, tenga como una especie de calculadora. Dependiendo del tipo de sistema que tenga, con micromedición, sin micromedición o cuotas diferenciadas, tengamos una aplicación o un funcionamiento que me ayude a fijar el valor de la cuota familiar. Pero además, no quedarnos en solamente que sea una calculadora, sino también que nos permita, a través de un proceso de monitoreo, ayudar al trabajo del área técnica municipal en algunos insumos, algunos indicadores que puedan cerrar todo este proceso de la actualización de la cuota familiar, pero también sobre el tema de la prestación del servicio de los servicios de saneamiento. Por ejemplo, primero es importante que no solamente sea fijado, sino que también sea aprobado. Entonces, buscaremos una función dentro de la aplicación que reporte una fecha de aprobación, que tome una fotografía al acta de aprobación y asamblea, y que esto sea almacenado en un determinado momento. Además, que esto garantice información o tengamos información sobre el tema de la exploración, y que esto también tenga un reporte tanto en el momento de medir la cloración, fotografía de reporte, soporte, para que puedan ir reportando y almacenando en este aplicativo móvil. Asimismo, con actividades de operación y mantenimiento, con todos los medios de verificación que se necesiten, y la información del aforo del caudal en reservorio para ir midiendo el comportamiento del recurso hídrico dentro de sus fuentes. Esto implica todo el esquema del proyecto que ha sido presentado y que hemos logrado un pequeño financiamiento, pero que buscamos del trabajo, ya que hemos tenido reuniones con las ODS Cajamarca y La Libertad, y esta semana tenemos con la ODS Lambayeque, pero no solamente con ellos, sino también con actores, tanto que se involucren con el PNCR, la gerencia regional, salud, se involucren y podamos trabajar, porque esta información que tenemos, que puede manejarse a nivel de indicadores, en este proceso de monitoreo se suba a una nube, y esta nube pueda ser administrada desde el área técnica municipal en este piloto de intervención que vamos a tener en los 3 distritos, y que dentro del área técnica municipal pueda tener las alertas de estos indicadores, y de manera prioritaria, o que ellas se puedan priorizar aquellos indicadores de lo que se está mencionando, puedan tener alertas y puedan ir priorizando su asistencia técnica en la implementación. Entonces, eso es lo que tenemos como avances y algunas cosas que se van a ir trabajando
para poder básicamente implementarla y desarrollarla dentro del mismo de los desafíos que tenemos, porque eso también implica un gran desafío de poder usar tecnología, almacenar en una nube, y esta nube pueda ser administrada desde el área técnica municipal y esta pueda ser finalmente atendida con los insumos que son reportados por las OCEs. Entonces, esto, solamente para compartirle finalmente, este es un video que no lo que queda como recurso parte del manejo, pero que terminamos un poco esta presentación con esta lámina nada más. Bien, esto lo que queríamos compartirles con ustedes. Si tuviéramos algún tema por conversación más adelante, estamos atentos. Muchas gracias, Julio, la verdad, por tu participación. La verdad nos has ilustrado bastante significativo, ¿no? Esta presentación respecto a la implementación que está teniendo justamente en este trabajo colaborativo entre SUNAS y Wire for People en estos primeros años, ¿no? De la implementación, los avances y desafíos en el cálculo de la cuota familiar, ¿no? Entre los desafíos, por ejemplo, que tú has señalado, creo que el que más, bueno, uno de los principales es justamente que el usuario pueda valorar, ¿no? Claramente los servicios de la prestación. Es cuánto se valora tanto en forma social como económica la prestación de los servicios, y eso es un reto bastante importante en todo el sector saneamiento, ¿no? Muchas gracias, Julio. A continuación quiero pasar con nuestra primera panelista. Ella es de la Dirección de Regulación Tarifaria. Quiero solamente, antes de ello, un breve resumen de su CV. Ella es de profesión, es ingeniera sanitaria con estudios de maestría en tratamiento de agua y reuso de desechos en la Universidad Nacional de Ingeniería. También está cursando una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico, y como les mencioné, ella actualmente se desempeña como especialista de prestadores urbanos no EPS y prestadores rurales de la Dirección de Regulación Tarifaria. Ella es Edith Castro Centeno, quien por favor pido adelante sus comentarios. Bienvenida, Edith. Muchas gracias, Job. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar los buenos días con todos y todas, agradecer a los organizadores de este espacio que nos está permitiendo aportar con los comentarios hacia la presentación, pues, de Julio, ¿no? Que tiene información muy importante, así como también los resultados que se han estado presentando, ¿no? Y también aportar, pues, con la experiencia que tenemos como Dirección de Regulación Tarifaria en lo que es la implementación de la metodología en el ámbito rural de las provincias de Lima, básicamente, ¿no? También nosotros. Bien, hemos visto en la presentación de Julio la muestra del trabajo que se ha venido realizando en la zona norte, básicamente, de nuestro país, ¿no? Tenemos a las provincias de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, ¿no? Que se han intervenido en los distritos de Asunción, Cascas y Reque, por ejemplo, en donde se ha tenido la idea inicial por parte de la población, ¿no? Hemos visto que la población, según lo que nos ha comentado Julio, por ejemplo, en un inicio, han tenido un poco de rechazo quizás a lo que es saber de la cuota, ¿no? Sin embargo, esta idea ha ido cambiando, quizás la percepción de la población ha ido cambiando de los pobladores de las organizaciones comunales. ¿En base a qué? En base, pues, a las asistencias que ellos han venido realizando, ¿no? A las capacitaciones que han venido realizando, no solo a la población, sino al consejo directivo y, como parte importante, también al área técnica municipal, ¿no? Entonces, el rol de las áreas técnicas municipales, nos ha comentado Julio, y también lo hemos percibido nosotros acá en Lima, por ejemplo, en las organizaciones comunales, en las municipalidades, en las provincias de Lima. El rol de las ATMs es de suma importancia en esta cadena de la prestación de los servicios, ¿no? Ya que son ellos los que se encuentran cercanos a las organizaciones comunales, son ellos los que perciben también las necesidades de las organizaciones comunales, ¿no? De los centros poblados, ¿no? Y además son ellos los representantes por parte del municipio, que son los encargados, pues, de brindar las asistencias, capacitarlos, etcétera, ¿no? Y hacer diversas actividades con las propias organizaciones comunales, con su consejo directivo, ¿no? En muchos casos, pues, hemos visto que las ATMs
como dijo Julio también en su presentación, desconocen su rol, ¿no? No toman en cuenta quizás porque no están bien informados en muchos casos acerca de lo que tienen que ejecutar o tienen que realizar. Pero sin embargo hay un gran grupo de ATMs que sí están interiorizados con este tema, no solo de la cuota familiar, sino que también con los temas, por ejemplo, de cloración del agua, que es muy importante para prestar los servicios de saneamiento en condiciones de calidad, ¿no? Pero, sin embargo, no hay que dejar de lado y tener el ojo en cuanto a las ATMs que todavía no interiorizan, ¿no? Cuáles son sus funciones. Es por ello que la capacitación a las ATMs es prioritario, ¿no? Para poder lograr un impacto positivo en las organizaciones comunales. Como vuelvo a repetir, es la cadena, es el eslabón principal también dentro de la prestación de los servicios, que la ATM está fortalecida, capacitada en cuanto a este tema de cuota y en cuanto también a temas que involucran la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, ¿no? Conociendo esta situación, se va a lograr determinar, por ejemplo, las necesidades en las organizaciones comunales, ¿no? Si la ATM se involucra, a la par también nosotros como entidades públicas que estamos para brindar soporte a estas ATMs y a las organizaciones comunales, vamos a lograr una sinergia en la cual podamos identificar las necesidades de los centros poblados, ¿no? Para poder ayudarlos a que puedan ellos identificar qué actividades tienen que realizar para poder calcular la cuota familiar y qué actividades tienen que realizar para que puedan elaborar su plan operativo, por ejemplo, como primer paso para que puedan desarrollar la cuota, ¿no? Después, también Julio nos ha mostrado la ruta para fijar la cuota familiar muy importante en estos distritos donde ellos han intervenido, la cual también ha sido replicada o también lo hemos implementado dentro del ámbito de las provincias de Lima, ¿no? Primero es la planificación, organizar qué centros poblados se van a intervenir, ¿no? Hemos conseguido ciertos resultados y también las percepciones que se han venido dando, por ejemplo, que se han recopilado en Cascas, en Reque, también han sido las mismas, parecidas a las que hemos recopilado acá en el ámbito de Lima y provincias, ¿no? Primero se ha intervenido, primero se ha capacitado a la ATM, se ha capacitado a los directivos de las organizaciones comunales, a la población en conjunto, y luego se ha procedido ya a que las organizaciones comunales aprueben su cuota familiar a través de la asamblea como dicta la metodología, ¿no? Bien, bueno, ahora lo que queda es seguir brindando el acompañamiento tanto a las ATMs y a las organizaciones comunales para que puedan seguir actualizando la cuota familiar, ¿no? Según lo que se indica en la metodología que ha aprobado la SUNAS. Ese es nuestro desafío ahora, hacer el seguimiento, seguir implementando, brindando capacitación a las que todavía no se han, ATMs y organizaciones comunales que no se han involucrado, y a las que ya han aprobado su cuota. El desafío es continuar con ellas, avanzando para este siguiente año, para que puedan actualizar la cuota familiar, ¿no? Y también aprobarla en Asamblea General, como indica la normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por tus aportes, tus comentarios, y creo que ya también de pasada nos has respondido la primera consulta que estaba llegando a través del chat, ¿no? Justamente respecto a la capacitación o el trabajo con las ATMs que debe realizar la SUNAS, y como tú bien has señalado, ¿no? Es el primer contacto o el primer eslabón en todo este proceso o en toda esta cadena que la SUNAS mantiene, y tanto las ODS como la Dirección de Regulación Tarifaria tienen sus planes, ¿no? Para brindar estas asistencias técnicas a las ATMs. Muchas gracias, Edith. A continuación paso a nuestra segunda comentarista del día de hoy. Ella es Beatriz Alvarado Abanto. Ella es licenciada en Enfermería, magíster en Salud Pública y Gerencia en Salud, con experiencia en diseño e implementación de programas y proyectos de fortalecimiento del sector saneamiento para la prestación de los servicios en el ámbito rural. Actualmente ella es responsable de incidencia y escala en Water for People Perú. Por favor, quiero invitar a Beatriz, por favor, para sus aportes y comentarios. Gracias, Job. Buenos días con todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes en este importante evento. Por cierto, felicitar la iniciativa de la Hora SUNAS
Bien, yo quisiera complementar rescatando algunos elementos de la experiencia que como Weather for People venimos desarrollando en alianza con SUNAS, especialmente en la zona en las zonas del norte, ¿no? Cajamarca especialmente, y luego Lambayeque y La Libertad. Miren, este proceso que luego de emitida la metodología hemos revisado, hemos reflexionado con el equipo de SUNAS Cajamarca, nos ha traído algunos aprendizajes también que creo que vale la pena enfatizar en este evento, ¿no? El primero es que hay dos grandes desafíos respecto al tema de la cuota familiar para ser sostenible los servicios, ¿no? Y el primero es lograr que realmente se aplique esta metodología por los prestadores en el ámbito rural. Ahí hay un gran desafío, y cuando veíamos con el equipo de SUNAS Cajamarca, pues se había hecho un esfuerzo interesante en el tema de difundir la normativa, pero luego vimos que no era suficiente. O sea, es importante que la población, los prestadores sobre todo, y las ATM conozcan cómo se calcula la cuota familiar, pero no basta el conocimiento solamente. Entonces necesitamos que las ATM, por ejemplo, tengan una claridad de cómo van a hacer para que esta metodología se pueda aplicar por todos los prestadores en su distrito. Tenemos Asunción, que tiene más de 50 prestadores, y tenemos un responsable de ATM, con suerte, con un apoyo, 2 apoyos, y en muchos de los casos del país es una sola persona en el área técnica municipal. Entonces, si bien ya toma conocimiento de que hay que impulsar el cálculo de la cuota familiar con la metodología, la gran pregunta es, ¿y cómo hace ese ATM para que pueda llegar a 50 prestadores? Es complejo. Entonces ahí tomamos la decisión de si hace necesario construir una estrategia, una metodología de cómo el ATM va a cumplir con esta actividad. Y ahí se construyó esta metodología que ha presentado Julio, de la mano con el equipo SUNAS. O sea, ha sido un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Ensayo-error. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesita? Entonces ahí un primer aspecto a rescatar es la necesidad de tener una estrategia para poder impulsar la aplicación de la cuota familiar. Una estrategia que vaya acompañada de una metodología, y como bien lo ha señalado Julio, una metodología que mire el público objetivo. Es una metodología para adultos. En este caso, el tema de SARAR nos ha ayudado muchísimo en la experiencia que hemos desarrollado, pero no es suficiente llevar e informar sobre la existencia de la cuota y cómo se calcula. Hay que trabajar un proceso metodológico para poder desarrollar capacidades tanto en el ATM como en los prestadores, y desarrollar un conjunto de herramientas, que ahí yo felicito la iniciativa de SUNAS, porque cuando sale la metodología, pensó en eso, ¿no? O sea, hay que trabajar aplicativos, hay que trabajar guías, y yo creo que sobre eso tenemos que continuar. O sea, hay necesidad de que éstas se adapten, se adecúen a la realidad de cada zona, y hacerlas lo más sencillo posible. Esto que ha mencionado Julio es de trabajar un app que facilite el cálculo de cuota, por ejemplo, es algo que lo planteamos hace algunos años con el equipo SUNAS Central, y creo que hay necesidad de probar. Hay que ir avanzando en ese sentido, incorporar la tecnología en todo este proceso que ayude realmente a esta primera parte del proceso, que es el cálculo de la cuota. Hay que desarrollar capacidades en las ATM. Tenemos, como bien lo decían, tenemos ya casi llegamos a los 30.000 prestadores a nivel de país. Poder llegar a todos desde SUNAS definitivamente es todo un reto. Entonces ahí hay un aliado clave que son las ATM, y que necesitamos
mirar con más detalle el desarrollo de capacidades a este nivel. Y otros aliados, no solo SUNAS, no solo las ATM, perdón, nosotros como Water for People somos un aliado de SUNAS Cajamarca para las zonas donde estamos, pero hay otros aliados también en la región que pueden apoyar en este proceso de desarrollo de capacidades a nivel de las ATM. Entonces, pensar en una estrategia de cómo impulsar la aplicación de la norma creo que es fundamental, acompañar de un proceso metodológico, acompañar de instrumentos que faciliten este desarrollo de capacidades, creo que es uno de los temas importantes a considerar. El otro elemento es que también lo hemos vivido en la experiencia, es que aun cuando hayamos hecho todo el cálculo y hemos hecho todo el procedimiento con los prestadores, esto no garantiza que la cuota sea finalmente aprobada por la Asamblea. Y entonces ahí hay otro gran desafío. Cómo lograr que la población finalmente apruebe una cuota razonable para la operación y mantenimiento de los sistemas. Y eso pasa por lo que ya se ha mencionado hoy día, que es el tema de la valoración de los servicios. Entonces, necesitamos trabajar muy fuerte el tema de valoración para poder lograr que este esfuerzo de desarrollar capacidades, para calcular la cuota, se traduzca finalmente en un resultado. Julio les ha presentado, por ejemplo, que nosotros hemos logrado que más del 90% de las HAS, de los prestadores, apliquen la metodología. Sin embargo, también les ha presentado que solo el 60% hemos logrado que incrementen la cuota. Miren, ahí hay una diferencia. Y el 60% para nosotros es bastante bueno. Sin embargo, hay que analizar también, hay un desafío ahí todavía de un 40% que a pesar de todos los esfuerzos que se han desarrollado, no logramos que aprueben la cuota. Hay algo ahí que está pasando que debemos mirar con más detalle. Y tiene que ver con el tema de la valoración que la población le da al tema de los servicios de saneamiento. Hay que seguir trabajando. Nosotros hemos trabajado en los distritos donde mencionó Julio, Cascas, Asunción y Reque, estrategias complementarias, y quizá por eso hemos llegado al 60% de incremento de la cuota. ¿Y cuáles han sido esas estrategias? Pues hemos trabajado el tema de rendición de cuentas con los prestadores. Ese es un indicador que forma parte de la evaluación a los prestadores para poder mostrar en encuentros distritales cuáles son las mejores HAS. Eso lo hemos hecho año a año. Estamos trabajando cerca de 10 años en los distritos con un conjunto de estrategias que hoy vemos que de algún modo ha influido para lograr ese 60% de incremento de cuota. Entonces el tema de rendición de cuentas, es el tema de trabajo con escuelas, que también lo hemos venido impulsando, para el tema de valoración de los servicios. Es el tema de generar evidencias de éxito en el distrito. Hemos trabajado HAS modelo, le llamamos hasta ahora junto con las ATM. Entonces HAS en donde se pueda ver cómo es que a partir de una cuota familiar adecuada se puede brindar un mejor servicio a la población. Esas evidencias de éxito se comparten en estos encuentros distritales y han venido permitiendo que la población pueda ser más permeable, más asequible a generar un incremento en la cuota familiar, aprobar un incremento en la cuota. Hemos trabajado mucho con los prestadores para poder capacitar en la asamblea sobre cómo es el proceso de producción, que es lo que mencionaba Julio, que no se está cobrando por el agua, se está cobrando por el servicio. O sea, ¿en qué consiste? ¿Cuánto trabajo tiene el prestador para poder llevar el agua desde la fuente hacia las casas? ¿Qué significa ese proceso? Entonces, son elementos
que van generando mejores condiciones para que, llegado el momento, la población pueda entender por qué y para qué se necesita un incremento de la cuota familiar. Entonces, creo que hay varios elementos a considerar que nos ponen, a partir de esta experiencia, algunos temas para poder trabajar en alianza y poder finalmente lograr que haya una cuota que mínimamente cubra los costos de operación y mantenimiento, que es lo que nosotros estamos impulsando en los distritos. Y eso lo podemos ver en los resultados que también ha mostrado Julio, ¿no? O sea, de hecho hay una relación, hay una evidencia concreta que el poder tener en un ámbito cuotas familiares más acordes a los requerimientos de los sistemas, te permite una mejor cloración. O sea, nosotros tenemos en los 3 distritos porcentajes por encima del 50% de cloración, de agua clorada. Tenemos también operadores, porque obviamente hay una cuota que permite quizá no pagar un sueldo, pero sí un incentivo al operador encargado de los servicios, cosa que no había antes. Tenemos una mejor disponibilidad del servicio, que también es otro indicador que monitoreamos. Y tenemos finalmente sistemas en mejor estado. O sea, con ese presupuesto se impulsa que puedan mantenerse, darse mantenimiento a los sistemas y por tanto tener mejor calidad del servicio. Entonces, de hecho hay una relación directa que lo vemos en los distritos, pero insisto, no es solo atribuible a una capacitación para que puedan calcular la cuota. Hay otros elementos que hay que considerar y que necesitan ser abordados en una estrategia trabajada, pensada para cada una de las zonas, de la mano con las ODS que hoy tenemos en cada una de las regiones. Yo termino también señalando que a partir de este trabajo, desde el año pasado se viene desarrollando con el liderazgo de la DAP una sistematización de estas experiencias de éxito en los 3 distritos. Creo que ya tenemos un informe con Melissa Luyo que valdría la pena compartir y poder analizar más a fondo cuáles son estos aprendizajes que puedan ayudarnos a mejorar nuestra estrategia de implementación. Creo que es un desafío para todos seguir mirando estos procesos, no solo Water for People, yo creo que hay muchos más aliados también a nivel de país que vienen impulsando la aplicación de la metodología y que vale la pena mirar, vale la pena repensar, porque creo que no solo es un tema de desarrollo de capacidades, creo que también pasa por una revisión de la metodología. Hay algunos elementos ahí que quizás requieran revisarse, mejorarse, y también desde el lado del sector, ver, del Ministerio de Vivienda, ver también el tema de cuán factible es realmente que en las poblaciones rurales se pueda, de pobreza extrema, la población pueda realmente pagar una cuota calculada con la metodología, o es que se necesitan trabajar algunos subsidios a ese nivel. Lo dejo como alguna de las interrogantes que seguramente se van a dar en espacios más adelante. Gracias, Job. Muchas gracias, Beatriz, la verdad, por tus significantes comentarios, complementarios también, ¿no? A lo que ya ha expuesto Julio en la primera parte, y sí, totalmente de acuerdo con la importancia de poder, es fundamental poder desarrollar las capacidades, ¿no? Tanto, no solamente de estos tipos de prestadores, sino aún de las entidades u órganos que están involucrados en todo este proceso, en toda esta cadena, como por ejemplo las mismas ATMs, ¿no? Y sí, también todavía es el reto importante, es poder no solamente calcular esos montos, sino también es que finalmente la asamblea pueda aprobar los montos, ¿no? Y qué tan dispuestos está. Y esto trae consigo poder seguir trabajando en la concientización y también valoración de los servicios de saneamiento. Muchas gracias,
una vez más, Beatriz. Solamente otra vez nos ha ganado la hora, pero sí quisiera aprovechar, Julio, de repente si nos puedes apoyar con esta pregunta, así en general, ¿no? Cuando se dice que el estado situacional de la JAS es deficiente, ¿qué aspectos se consideraría aparte de la cuota familiar? De repente nos puedes comentar así en general, Julio, algunas características para tener en cuenta. Sí, a nivel de mucho tiene que ver con la... Cuando hablamos de situación inicial, un poco de las UCs que son deficientes, tiene que ver mucho con la organización, tiene que ver con el manejo mismo del sistema mismo, de garantizar la continuidad del servicio, la calidad del servicio, que tiene que ver con todo el tema de asegurar el proceso de rendición de cuentas, que tiene que ver con ganarse, de garantizar la prestación del servicio, pero también que aseguren mucho el tema de ofrecer un servicio a través de una buena gestión que hace la JAS o la organización comunitaria. Ok, Julio, muchas gracias por tu respuesta. Muy bien, entonces hemos terminado con esta presentación, con este tema importante respecto a la implementación, avances y desafíos de la cuota familiar. Una vez más quiero agradecer a Julio Guzmán por su excelente ponencia y también a nuestros comentaristas el día de hoy, Edith Castro y también Beatriz Alvarado por Water for People. Y también a todos los que nos han acompañado esta mañana, gracias por su interés y su motivación, y vamos a seguir implementando también nuevos temas vinculados a este expuesto el día de hoy. Muy buenos días a todos y nos vemos en la siguiente edición de la Hora SUNAS. Buen inicio de semana para todos.